Ya sabéis que, bueno, se atribuye el nombre por Alfred Poland, que era un cirujano británico que en 1841 describió un cadáver de un preso que tenía una ausencia de pectoral mayor y además tenía asociada esta deformidad de la mano, pero no fue hasta 1962 cuando se popularizó el término de síndrome de Poland, que lo acuñó un cirujano británico también, que se llamaba Patrick Clarkson, que él sí que asoció, que él tenía 3 casos de 3 pacientes no familiares con una ausencia de pectoral mayor y fue a la literatura a buscar si había algo similar descrito y se encontró con el artículo de Poland. Como los dos casualmente trabajaban en el mismo hospital, se fue a los libros, incluso encontró la mano que sigue en el hospital británico en exposición, que es la mano de Georg Schelt, el primer descubrimiento. Realmente se quedó con el síndrome de Poland, pero ya sabéis que hay mucha controversia sobre si es un síndrome o no lo es, o es una secuencia, o qué es, y si debería llamarse así. En principio, para definir el síndrome de Poland, ya lo sabéis, es la ausencia de la porción esternocostal del pectoral mayor, que tiene que estar presente sí o sí, para definirlo así, y luego asociado a otras posibilidades, que es un espectro muy amplio en el que podemos encontrarnos anomalías costales, anomalías de toda la cintura de la musculatura escapular, anomalías del desarrollo de la mama y anomalías en el miembro superior. Nos vamos a encontrar, pues clásicamente, esta depresión en el pecho, esta zona de hundimiento en la zona del pectoral, y luego podemos encontrarnos pues problemas costales, incluso una herniación del pulmón que sale a través de las costillas que pueden faltar, un defecto del desarrollo de la mama y una asimetría de los miembros superiores. Si buscas en la literatura vais a encontrar un montón de cifras que no significan gran cosa, ¿no? Si entre 1 de cada 10.000 a 1 de cada 100.000 recién nacidos vivos, pues es un espectro amplísimo. Para vosotros lo que os interesa no es el porcentaje de casos, sino saber que, o sea, decir, bueno, pues yo soy uno de esos y ¿por qué pasa esto, no? Dicen que es más frecuente en hombres que en mujeres, seguramente es así, sin embargo las consultas son mucho más frecuentes en mujeres que en hombres porque son las que se ven más afectadas. Es más frecuente el lado derecho y ya sabéis que no existe ningún gen a día de hoy que esté identificado con el síndrome, sino que parece que es una cosa que ocurre de forma esporádica por un problema en la 6ª semana de gestación, aunque sí que hay descritas algunas asociaciones familiares, pero es en menos del 1% de los casos de síndrome de Poland, y aún más raro es que sea bilateral. Y no quiere pasar. ¿Y por qué sucede? Pues al parecer, o la teoría más aceptada es el síndrome de la secuencia de la disrupción vascular de la arteria subclavia. Parece ser que alrededor del día 46 de gestación, probablemente por una cuestión morfológica de la forma de las costillas, hay una compresión parcial de la arteria subclavia, lo que disminuye el flujo a través de ella. Esto significa que como está en pleno desarrollo, todas las estructuras que dependen vascularmente de la subclavia pueden verse afectadas y pueden verse peor formadas, ¿no? La razón por la que disminuye este flujo se considera en la mayor parte de los casos mecánica, una obstrucción, pero también se ha asociado con la ingesta de determinados fármacos en algunas ocasiones, drogas, etcétera, etcétera. Sabéis que además el síndrome de Poland se ha visto asociado, bueno, ahora ya sabéis todo sobre el síndrome de Moebius, ¿no? También sobre el síndrome de Klippel-Feil, que es una fusión de dos vértebras que da un aspecto de cuello corto, una implantación baja, al síndrome de acropectororenal, que es lo mismo, una afectación de tipo Poland, pero además asociado a patología renal. Y hay descritos casos de otras asociaciones a linfomas o leucemias que están bastante poco descritas y bastante poco claras.
Lo que sí es o sea, está bastante bien relacionada la unión del síndrome de Moebius y síndrome de Poland, que parece que todo tiene el mismo origen, la falta de flujo a través de la subclavia, que lo que hace además es afectar a la formación de los pares craneales, y eso es lo que nos da una parálisis facial bilateral, como tienen el Moebius, además del resto de la falta del desarrollo del Poland. Pero sabéis que son niños con la inteligencia absolutamente normal, un cuadro no evolutivo, y ya. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues fundamentalmente por la clínica. Vamos a ver, muchas veces el diagnóstico se retrasa hasta la pubertad. Los niños no son conscientes de esa depresión. Si no es un Poland con una afectación del miembro superior, podemos encontrarnos un pequeño hundimiento a nivel del pecho, que no se ha hecho el diagnóstico y que simplemente lo que tiene es una pequeña depresión en la zona del pectoral, una asimetría más o menos leve o más o menos grave del complejo areola-pezón, y característicamente nos vamos a encontrar este pliegue que se mete hacia adentro en lugar de hacia arriba o incluso hacia afuera, que es la ausencia de la inserción del músculo pectoral. Podemos hacer un escáner, que muchas veces no es necesario porque simplemente con la clínica lo sabemos, pero de cara a programar una cirugía o a completar el estudio del resto de los músculos afectados que podemos encontrarnos, podemos pedir un escáner para el diagnóstico. Siempre nos tenemos que encontrar la ausencia de la porción esternocostal del pectoral mayor, pero podemos encontrar también hipoplasias o aplasias, es decir, una peor formación o una ausencia completa de formación del pectoral menor, del serrato, del dorsal ancho, del oblicuo externo o deltoides, bueno, cualquier músculo de la zona, ¿no? Además podemos encontrarnos la ausencia del segundo al quinto arco costal, o sea, de las costillas, incluso en parte del esternón. Nos podemos encontrar efectos vertebrales, y en los casos derechos en los casos izquierdos nos podemos encontrar una desviación del corazón al lado derecho. Se clasificó en 3 grados por Foucras. Es una clasificación que realmente a mí no me gusta nada porque es muy poco clara, o sea, es como decir leve, moderado o grave, pero al final es muy subjetiva. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es más o menos ver el grado de deformidad que tiene y en función de eso ir viendo qué necesidades va a tener. ¿Cuándo vamos a plantear el tratamiento? Pues si vamos a la bibliografía también nos vamos a encontrar un grandísimo espectro de preferencias por los cirujanos. En general, toda actuación que tengamos que hacer sobre la mano la vamos a hacer de forma más precoz, porque necesitamos una mano funcional, y cuanto antes la podamos aportar al niño, pues si está en nuestra mano lo vamos a hacer a partir de los 12 o 18 meses más o menos, y en la mama seremos un poquito más prudentes, ¿no? En las mujeres esperamos al final del desarrollo normalmente para intentar ser lo menos agresivo posible y para conseguir conseguir la mejor simetría que podamos obtener, y en los varones hay literatura que ya a partir de los 12 años aproximadamente se plantean comenzar técnicas reconstructivas. ¿Qué opciones tenemos? Pues va a depender muchísimo, es muy variable y además es muy difícil sentar cátedra en estas cosas, ¿no? Yo siempre digo que cuando hay un tratamiento que es el mejor, solo hay uno, pero cuando ya empezamos a hablar de opciones es porque no hay un tratamiento que sea el mejor, van a depender de un montón de cosas. Está claro que el cuadro clínico es muy diverso, entonces las necesidades van a ser muy distintas en cada paciente. Además, el sexo también influye mucho, que tenga o no tenga otras anomalías asociadas. El paciente tiene mucho que decir en estos casos. Estamos hablando de muchas veces una afectación psicológica por el defecto y realmente no funcional. Entonces ahí el paciente tiene mucho que decirnos, y luego las preferencias del cirujano, las técnicas con las que esté más habituado a trabajar. Para reconstruir la mano, bueno, más o menos entre el 13 y el 50% de los casos con síndrome de Poland tienen afectación de la mano. Lo más habitual es que tengan una mano cortita, una mano chiquitilla, de dedos más cortos o dedos fusionados, y muchas veces una unión de ambas patologías. Intentaremos dejar la mano, o sea, no pretendemos dejar una mano como si no hubiera pasado nada, cosa que todavía no somos capaces de hacer, sino que lo que buscamos es una mano con la mejor función posible.
Yo que soy una gran aficionada a la guitarra, pues esta foto me gusta mucho porque es una braquisindactilia capaz de tocar la guitarra, que eso, con eso ya nos damos por satisfechos. La reconstrucción costal, gracias a Dios, no es muy habitual, no suele ser necesaria porque casos tan severos no se ven muchos, pero hay muchas alternativas, como las prótesis, en caso de ausencias de costillas o de costillas muy hipoplásicas, podemos plantearnos poner prótesis de titanio de metacrilato, podemos plantearnos injertar de costillas del lado sano e incluso cubrir con un colgajo muscular. La reconstrucción mamaria, pues lo que os decía antes, hay muchísimas alternativas en función del grado del defecto, en función de las manos del cirujano, en función de lo que el paciente quiera. Podemos ponernos a transferir colgajos. Colgajo significa transferir tejido de cualquier sitio basado en una arteria y una vena que lo nutren. Entonces podemos conseguir colgajos ya sea a distancia o ya sean de la misma zona para intentar cubrir el defecto. Podemos poner prótesis que cubran, que simplemente rellenen lo que tenemos hundido, o una técnica que cada vez está más en auge, que es el lipofilling, que son las técnicas de liposucción, centrifugado de la grasa y relleno, con el inconveniente de que no es una sola sesión, sino que requieren varias sesiones, y que con el inconveniente de que muchas veces los niños están demasiado flacos y no conseguimos suficiente grasa, pero es una técnica que cada vez está más en auge y que probablemente se va a ir desarrollando más y más con el tiempo. Los colgajos libres es lo que os decía, tomamos, puede ser solo piel y grasa, puede ser piel, grasa, fascia y músculo, puede ser distintos tejidos, pues bien sea del abdomen, bien sea de la cara interna del muslo, para rellenar el defecto que tenemos. Son técnicas que se utilizan muy habitualmente en reconstrucción mamaria, pues mastectomía en las mujeres que han tenido un cáncer de mama, pero con menos frecuencia, porque es menos habitual, pero son técnicas igualmente válidas para la reconstrucción mamaria en el síndrome de Poland. El dorsal ancho probablemente es la técnica más extendida y seguramente la que más habéis oído hablar, que consiste en que el músculo dorsal ancho, que es un músculo de la espalda, un músculo de gran tamaño, que tiene una función de rotación interna y aproximación del brazo, pero que es una función que podemos verla suplida por otros músculos de la zona, pues lo obtenemos, lo resecamos de la espalda basado en su inserción en el húmero, lo tunelizamos y lo pasamos a la cara anterior del pecho para darnos el volumen que nos falta en la zona de la mama. Si es una mujer, no es suficiente para reconstruir el defecto, esto hay que cubrirlo después, hay que rellenarlo además con una prótesis. Si es un hombre, puede ser suficiente, con varios inconvenientes. En principio es que sustituimos el músculo de un sitio para ponerlo en otro, o sea que ahí estamos perdiendo un músculo de la espalda para ponerlo en el pecho, y luego que el relleno que nos da en el pecho inicialmente se va bajando, siempre tiende a ir un poquito hacia abajo, entonces o hipercorriges o lo habitual es que al final siga siendo insuficiente una reconstrucción. Otras alternativas, pues rellenar con epiplon. El epiplon es un delantal de grasa y tejido linfático que tenemos por delante del intestino, que nos protege. También existe la alternativa de vía laparoscópica, para evitar hacer grandes cicatrices. Se puede disecar el epiplon y hacer un túnel para rellenar con este tejido graso el defecto de la mama. También tenemos varios inconvenientes, evidentemente. Es uno que tenemos que hacer una comunicación entre el abdomen y el tejido celular subcutáneo, y después que este tejido va ganando volumen a medida que pasa el tiempo, al revés que lo que pasa con el dorsal ancho, que se queda de menos, puede ocurrirnos que se quede de más. Y una de las cosas que a veces nosotros como cirujanos le damos poca importancia, pero creo que estéticamente es de las cosas que más repercusión tiene, y es el complejo areola-pezón. El complejo areola-pezón se ve mucho. Entonces, cuando podemos encontrarnos que no esté en absoluto y entonces lo podamos reconstruir con un pequeño colgajo triangular que solemos hacer, y además se puede o injertar o tatuar la areola. Pero si está hipoplásico, si está poco formado,
Si está mal posicionado, incluso habría que plantear quitárselo y hacer otro en una zona sana, o sea, en una zona asimétrica con la contralateral. Pero si está bien posicionado, a lo mejor simplemente rellenando con tatuajes, pigmentando un poquito más para hacerlo más grande y más simétrico con el del lado sano, consigues que visualmente esa mama pueda ganar bastante.